pedimos que la podamos aplicar y que dé mucho fruto en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues en esta tarde vamos a estudiar la carta de Judas. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta de San Judas. San Judas es el penúltimo libro de la Biblia. Está antes de Apocalipsis. Y el tema que hoy vamos a estudiar, el estudio que vamos a tener, es una fe para no sucumbir. Es una fe para no desmayar. Hoy más que nunca tú y yo necesitamos desarrollar una fe que nos permita concluir, escucha bien, esta carrera de la fe bien. Es necesario que entendamos esto. Hemos empezado esta carrera de la fe. Bueno, pues Dios quiere ayudarnos a concluir bien esta carrera de la fe. Hoy más que nunca, tú y yo somos desafiados cada día a mantener la fe en las diferentes presiones que podemos enfrentar, los diferentes problemas que podemos enfrentar. Somos llamados a mantenernos firmes a pesar de esto. En medio de un mundo donde a lo bueno se le está llamando malo y a lo malo se le está llamando bueno, es necesario mantener la fe tú y yo. Porque, amados, no solamente es bueno dejarles algo a las siguientes generaciones, un legado espiritual, un legado de la palabra, también es prioridad dejar un legado espiritual, un legado de la palabra de Dios, un legado realmente que pese para las próximas generaciones. Entonces, fe para no sucumbir. Sucumbir quiere decir rendirse o ceder ante una presión, dejando de poner resistencia, morir espiritualmente en ciertas circunstancias extraordinarias como son las traiciones, los chismes o las murmuraciones. Porque van a suceder situaciones que quieran desanimarnos de esta carrera, que quieran desanimar nuestra fe. Van a ocurrir situaciones que quieran frenar nuestra fe en el Señor. ¿Por qué? Porque nada tenemos asegurado. Todos estamos expuestos a ser traicionados, a ser desilusionados, pero Dios quiere darnos una fe para no sucumbir en medio de estas situaciones. Esta carta está escrita para cristianos, para gente que conoció a Jesús como su Salvador. Y vamos a leer capítulo 1, verso 1, dice: Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados, amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribirlos exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Fíjate bien, Judas se está presentando como siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. ¿De qué Jacobo se habla? En Hechos 15 nos habla que Jacobo, Santiago también, tenía también por sobrenombre Santiago. Este era el líder de la iglesia en Jerusalén. En Hechos 15 tú puedes anotar como referencia para estudiarlo en casa. ¿Y quién es este Judas que tiene esta inspiración divina para dejarnos esta carta de parte de Dios? Bueno, Judas se presenta como hermano de Jacobo. En Marcos capítulo 6 nos habla de que nuestro Señor Jesucristo tuvo hermanos de sangre. ¿A qué se refiere esto? Bueno, Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo, pero después María tuvo una vida de esposa, un matrimonio con José donde nacieron hijos e hijas. Y uno de estos hermanos, se podría decir, de sangre de Jesús fue Judas. Entonces, el hermano de Jacobo está diciendo hermano de Santiago. Entonces, Santiago se conoce también como hermano de nuestro Señor Jesús, hijo de María y de José. Pero me llama mucho la atención la actitud de Judas cuando dice siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. ¿Cómo,
cómo Judas está siendo tan humilde, reconociendo solo el parentesco con Santiago, no con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios y Judas está reconociendo la divinidad de Cristo. Él fue concebido por el Espíritu Santo. Yo no soy igual que Jesús. Él es Dios, Él es mi Señor, yo soy su siervo. Qué interesante esto. Qué interesante esto. Y dice que está escribiendo esta carta exhortando a los cristianos que contendáis, dice, ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, di conmigo, encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Va a haber momentos, amados, donde tú y yo tenemos que defender nuestra fe. Va a haber momentos donde tú y yo tenemos que conservar esta fe que Dios nos ha dado por gracia. Esta salvación que hemos recibido por medio de Cristo, tú y yo la debemos de defender. No se refiere de contender con violencia, con pelea carnal. No, se refiere de defender nuestra fe para no sucumbir, para no derribarnos, para no desmoronarnos ante las presiones de la vida cotidiana. Hay momentos donde tenemos que defender nuestra fe. Y Judas menciona hombres encubiertos. ¿Qué quiere decir? Hombres disfrazados. Hombres que han entrado a una fe en Jesús, pero están disfrazados. Se mueven como cristianos, hablan como cristianos, pero no son genuinos. Judas está advirtiendo, como también advierte la carta de segunda de Pedro, de los falsos maestros del evangelio. Hoy más que nunca yo he visto, y tú vas a estar de acuerdo conmigo, la necesidad de mantener una fe en Cristo Jesús a pesar de las cosas que estamos viendo a nuestro alrededor. Hoy más que nunca se han levantado doctrinas equivocadas, se han levantado movimientos que dicen ser de Dios. Pablo lo dijo a Timoteo, que en los postreros tiempos se levantarían hombres peligrosos, que tendrían apariencia de piedad, pero negarían la eficiencia de ella, la eficacia de ella. Y Judas también está advirtiendo de estas personas. Y sabes, hay una oración en mi corazón, iglesia, por las nuevas generaciones. Tú y yo como padres de familia, como personas que llevamos un tiempo en la fe, tiene que haber este clamor en nuestras vidas. De velar y orar para que nuestras generaciones, nuestros hijos que vienen detrás de nosotros puedan desarrollar una fe genuina. Porque hoy en día pareciera que la gente se conforma con la imitación. Pero Dios quiere lo genuino, el evangelio genuino, lo puro, lo verdadero, lo que realmente transforma y sacia la vida del hombre. Entonces es necesario que tú y yo mantengamos la fe en el Señor, aun cuando muchos lleguen a fallarnos, aun cuando muchos lleguen a apartarse del camino. Estas personas con sus frutos niegan a Jesucristo. Hombres encubiertos habla de hombres disfrazados. Así como los policías, ¿verdad? Tienen a su gente encubierta y se disfrazan. ¿Cuántos les gustan las películas, verdad? De detectives que de repente parecen todo menos policías y de repente dan la sorpresa, ¿verdad? Pues el Judas está advirtiendo que así habría personas encubiertas que con sus frutos niegan a Jesucristo. Y cuando yo he estudiado esta carta, yo siempre me he preguntado, bueno, estas personas sabrán que son encubiertos, que no están siendo genuinos, que no están siendo sinceros. La verdad es que
Esta carta nos explica cómo puede haber un deslizamiento de nuestra fe a tal grado que podemos comenzar siendo buenos discípulos de Jesús. Podemos comenzar con un corazón genuino para Dios. Pero en las diferentes situaciones adversas, nuestro corazón desmayar y sucumbir ante la presión, sucumbir ante la prueba, sucumbir. Y yo quiero decirte que esto se trata de terminar bien. Esto se trata de correr la carrera de la fe y terminar bien para el Señor. Verso 5 dice que ellos salieron de Egipto, pero no creyeron en el desierto y por eso perecieron. Entonces estas personas tuvieron fe para salir de la esclavitud del pecado. Jesús se apareció a ellos, los salvó, los llamó a sus caminos. Tienen fe para iniciar, ¿verdad?, esta carrera de fe en Jesús, pero no tuvieron fe para salir del desierto, de las pruebas. Amados, no me va a definir, escucha bien, como discípulo de Jesús, mis victorias y mi éxito para salir de Egipto. ¿Por qué? Porque solo tomamos la decisión de seguir a Jesús. Él nos salvó. Pero lo que me va a dar autoridad espiritual, lo que me va a dar fuerza espiritual, fe, un corazón para Cristo, es tener fe para salir de las pruebas del desierto. Eso es lo que me va a dar autoridad, tener la fe para salir de las pruebas del desierto. Los hombres encubiertos que nos está hablando Judas son personas que no tuvieron fe para salir del desierto, de las pruebas, de las luchas. Sucumbieron en su fe por la presión del diario vivir, de lo que estaba en su contra. Muchas veces experimentaremos en esta vida levantamientos, escucha bien, de gente encubierta que amamos, que confiamos en ellos, pero nos lastimaron. Y tú y yo tenemos que cuidar nuestro corazón. Y tú y yo tenemos que sanar esto con Dios. ¿Por qué? Porque la traición de los encubiertos, si nosotros no perdonamos y no sanamos, tú y yo tenemos el riesgo de convertirnos en un encubierto. Jesús dijo que con la misma medida con que medimos, nos volverán a medir, refiriéndose al juicio. Como tú y yo juzgamos, seremos juzgados. Tú y yo tenemos que perdonar y sanar las traiciones de la vida para no convertirnos en encubiertos. De repente nos hallamos haciendo cosas de las cuales fuimos nosotros heridos en el pasado y estamos repitiendo algunas situaciones en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestras relaciones interpersonales, que curiosamente son las mismas que a nosotros nos hicieron dañando nuestro corazón. Ahora, Judas, verso 8, nos habla de lo que hacen los encubiertos. Dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Fíjate bien, no solamente dice que han convertido la gracia de Dios y la libertad en Cristo en libertinaje. ¿Qué quiere decir? Que ellos han creído en la gracia de Cristo, que ellos creyeron en el mensaje del Evangelio, pero han creído que la gracia ha sido una licencia para pecar. Amados, corremos el riesgo de abrazar un evangelio que se olvida de la verdad de Dios. Tú y yo nunca nos podemos olvidar del amor incondicional en Cristo Jesús, que abraza mi vida, que perdona mi vida, que limpia mi vida. Pero tampoco nos debemos de olvidar que el Señor busca que ordenemos nuestras vidas y que nos da la gracia para ordenar nuestras vidas. El Señor te ama tal y como estás y Él también quiere transformar tu corazón y tu vida. Y estas personas dice que son soñadores, mancillan la carne. ¿Qué quiere decir? Que es mucho más importante
sus sueños personales que ver por los sueños de Dios, los intereses de Dios para sus propias vidas. Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Estos hombres encubiertos cuestionan la autoridad, van en dirección, escucha bien, opuesta a la autoridad de Dios. Y la autoridad de Dios siempre va a estar tratando con nosotros. Su palabra va a estar guiando nuestras vidas, va a estar como ese bálsamo que necesitamos en medio de la tormenta, y va a estar como ese maestro que nos instruye y nos hace entender el camino que debemos de andar. Pero estos hombres encubiertos prefieren contender con la autoridad de Dios e ir por su propio camino. Verso 9, Judas nos habla que hubo encubiertos en el cielo. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Hubo encubiertos en el cielo? Lucifer fue el primer encubierto. Él aparentaba un esplendor, era un querubín para adorar a Dios, para servir a Dios. Pero estaba disfrazado. En su corazón comenzó a concebir el mal y fue sembrando semillas de rebelión a la autoridad de Dios con la tercera parte de los ángeles en el cielo, y se desató el peor conflicto que ha existido en el universo. El inicio del mal. Ahí nació en el mal. Ahí nació el mal. Contendiendo con la autoridad de Dios. Y el arcángel Miguel, dice Judas, que confronta y tiene esta lucha con Satanás por el cuerpo de Moisés. Y es medio extraño este ejemplo que está dando, pero nos enseña el fundamento de la guerra espiritual. Dice que el arcángel Miguel, siendo el arcángel de la guerra, el capitán del ejército de los ángeles del Señor, pelea con Satanás con respeto, porque él sabe que Lucifer fue creado primero que él, y le dice que el Señor te reprenda. Qué interesante esto. El fundamento de la guerra espiritual es la obediencia a Dios. Y si tú y yo queremos tener una fe para no sucumbir, tú y yo tenemos que hacer guerra espiritual de la manera correcta. Hay enseñanzas equivocadas donde se reprende al diablo directamente, donde se pelea contra demonios directamente y se le habla a demonios. Se le habla tal vez al demonio mismo, lo cual no es bíblico. El Señor te reprenda. Tú y yo somos llamados a clamar a Dios, a declarar la palabra de Dios en victoria, y que el Señor, en el nombre de Jesús, sea el que reprenda esos espíritus. A reprender esos espíritus le corresponde al Señor. Él tiene la autoridad y nos la ha delegado, no para dirigirnos a Satanás, para declarar su palabra. Y Satanás va a huir. Va a huir cuando tú y yo nos sometemos a Dios. Cuando hay obediencia. Satanás tiembla ante una persona que ama la autoridad de Dios, que se somete a la dirección de Dios, a la voluntad de Dios. Satanás tiembla cuando una persona opta por el perdón, aunque no sienta perdonar. Satanás tiembla ante una persona que se niega a sí mismo, tomando su cruz para hacer la voluntad de Dios, aunque no lo sienta. Satanás tiembla. Este es el principio de la guerra espiritual. Seguimos leyendo, dice verso 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Ahora, quiero aclarar algo, hermanos, que esta palabra yo la enseño y el Señor nos la está dando para que nos examinemos nosotros mismos. No es para juzgar a otros y señalar a otros como encubiertos. Esto es para examinarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es el camino de Caín? El camino de Caín es el camino de los celos.
Caín tuvo celos de la ofrenda de su hermano Abel y esto lo hizo perder el propósito de Dios. Tú y yo no podemos dejarnos llevar por los celos que podamos sentir por no tener las cosas que otros sí tienen. Los celos nos desvían del propósito de esta fe que tú y yo hemos abrazado. Los celos nos quitan la vista, la vista de nuestro Señor Jesús. Los celos nos quitan la vista del propósito que tú y yo tenemos. Cada quien tiene su propósito, cada quien tiene su identidad en Cristo, cada quien tiene su llamado, cada quien tiene la bendición que Dios ha querido darle. Y los celos hacen que esta carrera nos pueda parecer pesada, porque dejamos de poner los ojos en el galardón que es Cristo Jesús. Hace algunos meses, unos 3 meses, yo inicié con las bicicletas, a darle a las bicis. Y pues olvídate, pues empecé a hacer mis pininos, 100 metros nomás aguantando, no se crean. Empecé un poquito más. Pero es interesante cómo tú empiezas y en estas pistas, ¿verdad?, que hay para andar en la bicicleta, tú ves a gente con más experiencia, más condición y ellos te rebasan y pues tú te quedas así como, ay caray, ¿verdad? Y tú vas ahí en tu bicicleta, ¿verdad? Que conseguiste en las segundas ahí rechinando y derrapante ahí, ¿verdad? Batallando. Y, y, y yo te voy a decir algo. En esta carrera de la fe no se trata de ver y desear cómo otros corren. Se trata de poner los ojos en Jesús y obviamente de ayudar a tu compañero de carrera, de servir a tu compañero de carrera, pero se trata de valorar lo que ya Dios nos ha dado. Porque es muy cansado ver a los que corren a tu lado y empezar a compararte. Tú tienes tu bendición. Dios te ha dado, si mucho o poco, pero Dios te lo ha dado a ti. Y hay que aprender a valorarlo y hay que aprender a disfrutarlo. Tú y yo tenemos que poner nuestros ojos en el propósito que Dios tiene para nosotros. Este es el camino de Caín. Estas personas encubiertas prefirieron el camino de Caín. También prefirieron el lucro de Balaam. Números 22 nos habla de la historia de Balaam. Si quieres anotarlo para que en casa lo estudies. Este era un profeta de Dios. Comenzó bien, pero de repente puso sus ojos más en la recompensa que pudiera tener por servir a Dios, que cayó en el error. De repente llega un rey enemigo de Israel y le dice Balac, este rey Balac, le dice, oye, yo te pago porque maldigas al pueblo de Israel. Entonces quiere decir que cuando tú pierdes de vista el amar a Dios por lo que Él es, en servir a Dios por lo que Él es, y pones tus ojos en lo que yo me puedo beneficiar, llega un punto donde te descorazonas de esta batalla y empiezas a buscar la recompensa terrenal cuando hay una recompensa eterna, enorme para los que sirven al Señor. Y claro que hay recompensas eternas, claro. Pero esas recompensas eternas y terrenales no pueden nublar mi visión de honrar al Señor con todo mi corazón, de servirlo con todo mi corazón. Porque entonces cuando las recompensas tardan, yo dejo de servir a Dios. Y estos hombres encubiertos que han entrado a nuestras iglesias, está diciendo Judas, no fueron así todo el tiempo. Fueron cristianos genuinos, apasionados por Dios, pero de repente su fe fue débil y sucumbieron ante la presión. Dice, ay de ellos, dice, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y menciono un tercer ejemplo del Antiguo Testamento. Dice, y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Cuál fue la contradicción de Coré? Fue una contradicción a la autoridad de Dios.
Coré contradijo a Moisés, se rebeló contra la autoridad de Moisés y vienen consecuencias a su vida. Amados, Dios jamás le va a permitir a nadie violentar contra la autoridad de Dios. Nadie. La gente se empeña porque pese más su propia prudencia, sus propios pensamientos, sus propias ideas. La gente se empeña para que pese más sus razonamientos que la misma palabra de Dios. Y eso nunca va a traer paz. Jesús dijo, las palabras que yo les hablo son vida. Son vida. Si tú quieres vida, tú no puedes contradecir la palabra de Cristo. Tú no puedes contradecir la autoridad de Dios. Y esto es lo que tú y yo debemos de pasar a las siguientes generaciones. Un respeto por la autoridad de Dios. Aún por la autoridad delegada de Dios. ¿Por qué? Porque cuando la autoridad honra la palabra, va en dirección de Dios. Y un ejemplo que quiero mencionar es el ejemplo de Pablo y Bernabé. En Hechos 15 nos menciona al hermano Bernabé. Incluso su nombre significa hermano de consolación. Un buen hombre, de esos que se necesitan. El hermano Bernabé era un hombre misericordioso, de esos que se necesitan para alentar a otros. Pero llega un punto donde tiene un desacuerdo con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, sólido en sus decisiones, tajante en sus decisiones, él decide ya no llevar al joven Juan Marcos en sus viajes misioneros. ¿Por qué? Porque el joven Juan Marcos de repente se llenó de melancolía y dijo, mejor me devuelvo con mi mamá. Es muy duro las misiones. Empieza a escuchar que Pablo está amenazado, en tal camino lo van a apedrear y dice Juan Marcos, no, mejor me voy con mi mamá, ahí tengo sopita calientita y ahí no me va a pasar nada. Pablo es tajante y es claro, no quiero a Juan Marcos en el siguiente viaje. Bernabé tiene una actitud de vamos a creer en el muchacho, vamos a ayudar al muchacho. Y hay un tal desacuerdo que se dividen. Pablo se va por un lado, toma a Silas de compañero y Bernabé se va para otro lado. ¿Quién tenía razón? En la escritura nos dice que Pablo en sus últimos días de ministerio manda a llamar a Juan Marcos y le dice, tráiganme a Juan Marcos porque me es útil al ministerio. Y tenemos a ese joven ya maduro, ya listo, que Dios le dio la inspiración divina para escribir el Evangelio de San Marcos. ¿Quién tenía razón, Pablo o Bernabé? La tenía Bernabé. La tenía Bernabé. Claro que había que cuidar al muchacho, ayudarle. Era un muchacho con llamado. Mas sin embargo, Bernabé violentó la autoridad de Pablo. Y curiosamente, la historia bíblica, Pablo se sigue mencionando, pero Bernabé ya no. Es interesante esto. Cómo hay luchas y contiendas que puede haber que nos puede robar la bendición de Dios. Sigue el verso 12, dice, estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, dice. Nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. 2 veces muertos y desarraigados. Quiere decir que los hombres encubiertos son aquellos que sirven a Dios por un tiempo, pero después ya no sirven igual. Son nubes sin agua. ¿Cuántos están de acuerdo que las nubes sin agua son las más bonitas? Bien claras, bien bonitas, se ven en el cielo azul, bien bonitas, hasta forman figuras, ¿verdad? De repente ves un corderito ahí, ¿verdad? Un avioncito, pero están sin agua. Los árboles otoñales, la hoja seca representa muerte espiritual.
Cuando está la hoja verde representa la vida. 2 veces muertos y desarraigados. ¿Qué quiere decir? Que hay buena apariencia, pero hay poco carácter. Hay buena apariencia, pero no hay agua y no hay fruto. Amados, estamos combatiendo con una lucha espiritual contra un movimiento de la superficialidad. Yo oro para que podamos dejar una fe tan sólida que tiene por segundo término lo exterior. Que podamos enseñar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, que lo que pesa es el agua, es el fruto. Porque tú estarás de acuerdo conmigo, pero la nube que trae agua no es muy bonita. En veces está grisácea, oscurona. Pero cuando tiene que derramar agua, se derrama agua. Y yo le pido al Señor que podamos ser ese tipo de iglesia. Sí, que Dios nos dé gracia y podamos tener una imagen bonita, digna del Señor. Pero escucha bien, no es lo principal la apariencia. Tiene que llover agua en Iglesia Renueva. Tiene que haber un carácter que testifique de una fe sólida para las siguientes generaciones. Esa es mi oración. Yo he tenido que pedirles perdón a mis hijos de rodillas, porque en ocasiones, amados, he fallado como padre. De repente he explotado. Y de repente no he puesto la atención cuando ellos querían realmente un tiempo de calidad conmigo. Pero lo he tenido que hacer para enseñar que soy vulnerable, que necesito a Jesús y que soy en la casa como soy en la iglesia. Es necesario transmitir una fe que no se desmorona, que no sucumbe ante la adversidad, ante la presión. Dice el verso 13, fieras ondas del mar, olas violentas, arrastrados de un lado al otro, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, no se sabe para dónde va, para las cuales están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Cuando yo estudié la primera vez esta carta, me daba la impresión que esta carta era para gente que no conocía al Señor, impía, que no habían sido regenerados espiritualmente, que no habían nacido de nuevo. Pero la verdad es que es dirigida a cristianos como tú y como yo, exhortándonos a mantener la fe, a defender la fe ante un movimiento de apariencia, a mantener la fe ante un movimiento de libertinaje, a mantener la fe ante un movimiento de rebelión. Dice querellosos, dice. ¿Quiénes son los querellosos? Los que siempre se quejan, los que siempre se están quejando, que siempre están viendo lo negativo de todo. Algo que hace la queja es que no vivamos en gratitud. Y cuando no vivimos en gratitud, las puertas del cielo no se abren, amados. Dice el Salmo, entrar a su presencia con acción de gracias. ¿Qué hizo Jesús cuando multiplicó esos pececillos y esos panes? Lo primero que hizo fue levantarlos al cielo y dio gracias a Dios. Y ahí sucedió la multiplicación. El que vive en queja vive sin gratitud y por lo tanto el milagro de multiplicación no se da en su vida. No se multiplica su fe, no se multiplica su gozo, no se multiplica su esperanza, no se multiplica su provisión, porque hay
una queja continua. Dice la boca inflamada. Estas personas tienen la boca inflamada. ¿Qué quiere decir? Que exageran las cosas, que adulan para sacar provecho. Verso 17 y 19 dice: pero vosotros, amados, tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Lo que os decían, que en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Los sensuales. Amados, hoy más que nunca estamos luchando contra una sensualidad en el ambiente por todos lados. Y nuestros jóvenes necesitan una fe para no sucumbir. Escucha bien, los niños que tenemos en escuela dominical, los niños de la iglesia, van a enfrentar luchas con la sensualidad mucho más fuertes de las que nosotros enfrentamos cuando éramos jóvenes. Cada casa, cada familia en Cristo Jesús, vamos a desarrollar una fe fuerte, una fe que no sucumbe ante las situaciones adversas, ante las traiciones de la vida. ¿Por qué? Porque si tú y yo no perdonamos a los encubiertos, nos convertimos en un encubierto. Y esta carta no es para señalar a nadie, esta carta es para examinarnos a nosotros mismos. Porque los encubiertos fueron discípulos de Jesús, que amaron a Jesús con la motivación correcta, que sirvieron a Jesús con la motivación incorrecta, pero no tuvieron la fe para salir del desierto. Tuvieron la fe para salir de Egipto. Dios los sacó de Egipto con mano poderosa, pero no tuvieron la fe para salir de los problemas de la vida con una buena actitud y con un corazón transformado en Cristo Jesús. Hay una lucha contra la sensualidad en estos tiempos. Pero el Señor quiere darnos la victoria. ¿Cuántos creen que el Señor quiere darnos la victoria? Dale un aplauso al Señor si tú así lo crees, por favor. Judas 1:24 dice: pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe. Fíjate bien, ve por ti, dice, edificándonos sobre vuestra santísima fe. Pero vosotros, dice, pero tú, iglesia, pero tú. Esta carta no es para juzgar a otros, es para que tú y yo seamos exhortados y desafiados a una fe que no sucumbe. Pero vosotros, pero tú iglesia renueva, edifícate, sobre vuestra santísima fe. Edifícate, sigue creciendo, dice, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. ¿Cómo te conservas en esta carrera? En el amor de Dios. Pablo dice: el amor de Cristo me constriñe. Pensando esto, que uno murió por todos y luego todos morimos. ¿Qué quiere decir? Que el amor de Cristo me impulsa en esta carrera de la fe para no desmayar, para no tirar la toalla. Dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos. Hay un propósito, iglesia, en tu vida. No te puedes rendir. Convence con tu testimonio a los tuyos. Convence con tu perseverancia a los tuyos. Porque en esta vida muchos van a sucumbir que corrían a nuestro lado. Pero tú y yo somos llamados a mantenernos firmes y a convencerlos con nuestro testimonio. Jesús dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado. ¿A qué se refiere Judas? A perseverar para inspirar a otros, para convencer a otros, dice, a otros salvar, arrebatarlos del fuego. ¿Quién fue arrebatado del fuego en este lugar? Fuimos arrebatados del fuego. Tú y yo vamos a arrebatar a otros del fuego en la medida que desarrollemos una fe para no sucumbir. Y dice, de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. ¿A qué se refiere tener una misericordia? Una misericordia con temor. ¿Sabes? Se refiere
a ser misericordiosos, pero nunca olvidarnos de la verdad de Dios. Nunca olvidarnos de la santidad de Dios. Que aún aborrezcamos la ropa contaminada por su carne. ¿A qué se refiere? Aborrecer las obras de las tinieblas. Por preservar, para convencer a alguien, para salvar a alguien. Yo no puedo comprometer mi integridad. En esta vida me ha tocado ver sucumbir a gente que yo amaba, que yo amo. De repente íbamos corriendo juntos y de repente, en lo que menos pensé, se habían quedado atrás. Otros desistieron de esta carrera de la fe. Yo tengo que seguir aborreciendo las obras que dañan mi vida, dañan mi familia, dañan mi futuro en Cristo Jesús. Yo tengo que aborrecer las tinieblas y amar la verdad. No puedo comprometer mi convicción, mi temor de Dios. Tengo misericordia de ellos, pero la sigo teniendo con un temor de Dios. Con un temor de Dios. Porque aunque ame al que falla, aunque sea misericordioso con el que ha fallado, aunque extienda la mano con aquel que ha caído, no quiere decir que voy a estar de acuerdo en su manera de vivir. Y la iglesia es llamada a mostrar una gracia, un amor, sin olvidarse de la santidad de Dios. La iglesia es llamada a mostrar la verdad de Dios sin legalismo, con misericordia, sin olvidar la santidad de Dios. Te amo tanto y estaré orando por ti y quiero luchar, convencerte con lo que Dios ha hecho en mi vida, pero jamás voy a comprometer mis convicciones. Si tú estás luchando con alguien que ha sucumbido y te duele en tu corazón ver su condición, te duele porque lo amas, síguelo amando, síguelo amando, sigue respetándolo como persona, pero nunca comprometas tu santidad. No sucumbas porque él sucumbió, no sucumbas y tarde o temprano tú vas a inspirarlo, tarde o temprano tú vas a arrebatarlo del fuego con la ayuda del Señor. Dale un aplauso al Señor, porque hay esperanza para los que nos rodean, porque hay esperanza para los que han sucumbido. Hay gracia para ellos también. Hay gracia para ellos también. Verso 24 y 25. Vamos a ponernos de pie para terminar este momento. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amados, Él tiene el poder para ayudarnos para terminar bien esta carrera de la fe. El escritor concluye con esto, inspirado por el Espíritu Santo, sabiendo que nuestras propias fuerzas es muy difícil hacerlo. Y concluye con esto de parte de Dios: Él es poderoso para ayudarnos a no caer, para un día presentarnos delante de Dios y que Él sonría. Iglesia, yo quiero decirte que una visión correcta de una recompensa eterna te va a inspirar a creer que el poder de Dios te puede preservar para ese día que estaremos delante de Dios. Que tú puedas tener en tu corazón: yo quiero cuando Jesús esté frente de mí, yo pueda ver una sonrisa en su rostro. Yo pueda ver a Jesús sonriendo. Hay algo que siempre ha cautivado mi corazón. Desde que el Señor me salvó y pude rendir mi vida a Cristo por gracia. Y es un deseo muy personal, que cuando Él me vea en la eternidad, porque ese día va a llegar, déjame decirte que va a llegar, a todos nos va a llegar ese día, poder ver una cuando valió la pena salvarte, Andrés Bernal.
Y no te estoy hablando de perfección. Yo mismo no soy perfecto, te estoy hablando de rendirte al Señor, porque Él tiene el poder para ayudarnos a no sucumbir. La presión es mucha. Las traiciones duelen y pueden marcar nuestras vidas. Pero el que marca nuestro destino, nuestra identidad, nuestra seguridad, es la sangre de Cristo por siempre. Así que levántate, iglesia, y recobra fe para no sucumbir. Vamos, Él es poderoso para guardarnos sin mancha y sin caída, y presentarnos delante de su gloria con gran alegría. Vamos, Él se perfecciona en nuestras debilidades. Su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Ora y dile: Señor, gracias, porque tú me vas a ayudar a desarrollar una fe para no desmayar, una fe para no sucumbir. Vamos, dile: gracias. Gracias, Espíritu de Dios. Ven y sopla en mí, dame la gracia para vencer, dame la gracia para caminar contigo, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, aleja de mí, Dios, los celos, aleja de mí, Señor, el desánimo, el buscar la recompensa primero que el servirte por amor. Aleja de mí la rebelión a tu autoridad. Ayúdame, Señor, a guiarme con tu palabra, a respetar la autoridad. Oh Dios, que en el nombre de Jesús yo pueda tener la fe para salir del desierto. Iglesia, el Señor no te sacó de Egipto para que murieras en el desierto. Él te sacó de Egipto, te libró del pecado, te libró de una vida sin esperanza para darte la victoria también en el desierto. Así que si tú puedes creer, levanta tus manos y dile: Señor, todo desierto que yo esté pasando, toda angustia que yo esté pasando, en el nombre de Jesús, tú eres más poderoso que eso. Dame la gracia para vencer, dame la gracia para conquistar, dame la gracia para dejar atrás el pasado, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo a tus hijos, Dios, y te pido que tu poder se perfeccione en sus debilidades. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si hay alguien aquí que me está viendo y siente que su vida está totalmente alejada de Dios, te sientes indigno, indigna de Dios, déjame decirte que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Solo basta que entregues tu corazón a Jesús. Deja de huir, porque el Señor te está buscando. Él es un Padre bueno que quiere restaurarte y salvar tu vida. Él quiere darte una nueva vida. Repite después de mí esta oración: Padre, he pecado delante de ti. Te doy gracias por el sacrificio de la cruz. Te doy gracias por tu salvación. En este momento te recibo en mi corazón para que tú cambies mi vida, transformes mi vida, me des una nueva vida, Señor. En el nombre de Jesús me arrepiento de mis pecados y confieso que Jesucristo es el Señor de mi vida. Te doy gracias, Señor. Haz tu obra en mí. Cámbiame, transfórmame, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.